Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Espero que bien. Pues lo han hecho. El gobierno terrorista de Damasco ilegaliza la mayoría de partidos políticos. Había ilegalizado el Baas y ahora lo hace con la mayoría de los partidos que forman parte del Frente Nacional, o que formaban parte del Frente Nacional Progresista, y con los partidos de la coalición Baas, que son decenas de partidos, y por tanto ponen la clandestinidad a millones de sirios, a la mayoría de lo que era el antiguo arco censal, el censo electoral que había en Siria. Y bueno, y les obliga entonces a los sirios a luchar por sus derechos civiles y políticos por cualquier medio necesario, ya que los pone en la clandestinidad. Vamos a verlo, vamos a ello. Pues veamos si el gobierno terrorista de Damasco ilegaliza los partidos que componían la coalición Baas. Recordemos que en Siria el partido Baas no gobernaba solo, sino en coalición de 35 partidos. El gobierno terrorista ilegaliza también a la mayoría de los partidos integrados en el anterior gobierno del Frente Nacional Progresista, como por ejemplo el Partido Comunista y el Partido Social Nacionalista Sirio. Resulta fácil deducir que esta operación ilegalizadora gubernamental equivale a poner en la clandestinidad a la mayoría del otrora censo electoral sirio y por tanto fuerza al menos a algunas de estas formaciones a proseguir su lucha política desde la clandestinidad ahora, con lo que ello tenga que comportar. Y mientras el gobierno desarrolla la represión política, mientras desarrollan esta represión política, nacen las brigadas de los guardianes de la verdad, brigadas de autodefensa alawí. En su manifiesto más reciente, las brigadas declaran que harán justicia con los criminales de Golani y con sus secuaces, y la resistencia añade: continuaremos en nuestra línea de defender al oprimido y enfrentarnos al opresor, contra lo que denuncian como flagrante violación de los derechos humanos. Las brigadas se afirman en su decisión de enfrentarse a las bandas takfiríes a través de próximas operaciones militares. Concluyen que penetrarán desde todos los puntos y fronteras con Siria para proteger a la comunidad alawí. Hay que recordar que solamente en el último episodio opresivo criminal gubernamental fueron asesinadas 72 personas en Homs, en su mayoría alawíes, y contándose también entre las víctimas a chiíes y a cristianos. Bueno, medios de información rusos han difundido la noticia de la llegada a Damasco de una delegación rusa de alta esfera funcionarial y representativa que ha entablado conversaciones con el autodenominado presidente de transición, Golani, así como con el elegido por el mismo Golani ministro de Asuntos Exteriores. Ha encabezado la delegación rusa el viceministro ruso de Exteriores, Mikhail Bogdanov. Este ha declarado que a Rusia le importa especialmente la independencia de Siria y su unidad político-territorial. La delegación ha negociado en especial la preservación de sus bases navales en la costa siria. En el marco de estas negociaciones, el gobierno terrorista de Damasco se ha permitido exigir a Rusia indemnizaciones, pago de compensaciones, así como la entrega del expresidente sirio Bashar al-Assad. A cambio, Golani ofrece a Rusia la posibilidad de entrar en el juego del pastel de la reconstrucción. Al ser preguntado acerca de ello por los periodistas, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, no realizó comentarios. Añadió que no ha habido más acuerdo, el propio Peskov añadió que no ha habido más acuerdo con el gobierno terrorista de Damasco que el de continuar con él las negociaciones abiertas. Entre tanto, y como actuación presionadora, como acción de presión sobre Rusia, actuación presionadora sobre Rusia, Golani rescindió el contrato con una empresa rusa hasta ahora encargada de gestionar las operaciones en el puerto de Tartus. Según la agencia Bloomberg, Rusia afirmó su apoyo a lo que ahora considera textualmente cambios positivos en el país, refiriéndose a Siria. Bueno,
Mientras el jefe de la inteligencia rusa revela las relaciones con el Mossad por parte de la otrora oposición, entre comillas, armada siria y ahora gobierno de Damasco, añadiendo que Golani es él mismo un oficial del Mossad del más alto grado. Y mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores amplía a los puertos sirios aquella declaración suya en Davos, el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno terrorista de Damasco, amplía a los puertos sirios aquella declaración suya en el foro de Davos en la línea privatizadora y de venta de los factores productivos e infraestructuras sirias. Afirma que la visión del expresidente Bashar al-Assad consistía en un modelo de Estado provisor de seguridad, mientras que ellos se orientarán, dice textualmente, al desarrollo económico. O sea, le faltó añadir al ministro al desarrollo económico de los monopolios exteriores y de sus propias cuentas corrientes y de sus adláteres en el gobierno. Declaró que la fase actual tiene como prioridad la recuperación, centrándose en cubrir las necesidades básicas como pan, agua, electricidad y combustible, cobertura que piensa asegurar, por lo que él mismo dice, a base de privatizar estos sectores. Recordemos que durante el gobierno egipcio de la Hermandad Musulmana, liderado por Mohamed Mursi, se dejó hasta de producir trigo para el pan y teniéndose que importar grano precisamente en Egipto, tradicionalmente un coloso de producción triguera de algodón y de lino desde la historia más temprana y aún antes desde la Revolución Neolítica. El ministro terrorista de Exteriores del régimen de Damasco afirmó a su vez que el gobierno trabaja por tranquilizar a los mandatarios del Golfo, de otros países árabes y occidentales, garantizándoles que el gobierno terrorista de Damasco no va a ponerles traba alguna en sus proyectos para con Siria. Añadió que no tienen intención de intervenir en los, dijo textualmente y refiriéndose a Israel, asuntos internos de terceros países. Y no se olvidó de afirmar también que las relaciones con Turquía serán calificadas de especiales, dice textualmente, de relaciones especiales, otorgando especial peso a Ankara en la importación tecnológica y en secundar la visión turca en materia de política exterior y concepción regional y planes regionales. Respecto del nordeste de Siria, declaró que ya no se justifica la existencia de milicias de autodefensa kurdas, de modo que serán desmanteladas por los medios necesarios. A cambio dice que los kurdos, pero ¿a qué kurdos se refiere?, qué facción y qué línea política, gozarán de representación en el nuevo gobierno autoconfigurado. En lo inmediato, el gobierno terrorista de Damasco exige a los kurdos que le cedan la competencia en materia de gestión y administración de las prisiones, donde los kurdos tienen encarcelados a los terroristas colonos del Estado Islámico. Bueno, cambiamos otra noticia, fatídica noticia y triste. Ha sido asesinado con 38 años el activista contra el islamismo, el iraquí Salwan Momika. Dios le tenga en gloria. Asesinado a tiros en su casa. Este señor confrontaba con los islamistas en cualquier lugar y en todos los niveles, denunciando con especial firmeza el carácter reaccionario de la doctrina islámica coránica y de su código jurídico. Fue un cristiano iraquí que tuvo que huir de Irak debido a las matanzas de cristianos en aquel país. En Europa no se le dio apoyo, sino que al contrario el gobierno sueco le retiró el estatuto de refugiado. A través de consecutivas apelaciones, Salwan consiguió que se lo retornaran, aunque provisional únicamente. El propio gobierno sueco quiso devolverle a Irak a la fuerza sabiendo que allí le matarían, porque según el gobierno sueco, Salwan con su lucha generaba, textualmente dijo el gobierno, problemas de convivencia. La policía sueca sospecha de la participación de una potencia extranjera islámica en el asesinato. La reacción de la mayor parte de la izquierda ha sido vergonzosa, llegando a justificar el asesinato.
La reacción de gran parte de la comunidad musulmana en Europa, tal como lo han mostrado en redes sociales, ha consistido también en justificar el asesinato, cuando no, en muchos casos, en celebrarlo y alegrarse. Y hablando de masacres de personas cristianas en todo el mundo, y especialmente en países islámicos, o donde el Islam político ha alcanzado altas cotas de poder y o de violencia organizada, la hoja dominical de la Iglesia Diocesana de Tarrasa publica una entrevista de Òscar Bardají y Martí titulada Cristians Perseguits, Cristianos Perseguidos, con Beatriz Murató, de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Vale la pena leer esta entrevista, así que procedo. Cristians Perseguits, Cristianos Perseguidos, entrevista con Beatriz Murató. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada da a conocer, voy a traducir del catalán, o sea, pido perdón por el ritmo de lectura y el tempo, pero estoy traduciendo del catalán, Da a conocer esta fundación la realidad olvidada de los cristianos perseguidos alrededor del mundo. Según sus datos, en el mundo hay actualmente millones de bautizados que viven sin plena libertad religiosa, que son objeto de amenazas e incluso de persecución violenta. Concretamente, hay 18 países donde los cristianos son perseguidos. El derecho fundamental a la libertad religiosa está en retroceso y la religión que más sufre estas consecuencias es la cristiana. Beatriz Murató es la responsable de ACN en Barcelona. Le pregunta Òscar Bardají qué podemos hacer desde aquí para revertir esta situación. Y contesta Beatriz: estar informados y concienciados, porque es una situación olvidada a menudo. El hecho de que nuestros hermanos cristianos perseguidos nos agradecen es que les vayamos a visitar y que recemos por ellos. Creo que podemos alzar más la voz para que nuestros dirigentes trabajen para defender sus derechos. Pregunta: ¿qué fuerza tenemos para que estos 18 países cambien de actitud? Tenemos la fuerza de la testificación, del testimoniazgo de la Iglesia Católica en el mundo, que es muy respetada en gran parte de los países, y aún hoy la voz del Papa es escuchada especialmente y tenida en cuenta. Hay mecanismos para hacer ver a los gobernantes de estos países que no respetan la libertad religiosa. Bueno, en España actualmente, con el hostigamiento por parte de las nuevas identidades y de grupos anticlericales de cualquier manifestación religiosa, desde la Semana Santa hasta la misa o incluso la irrisión y burla de la figura de Jesucristo en televisión, pagado por todos además, pues es un ejemplo, ¿no?, de que aquí tampoco están respetando a los cristianos, para muestra un botón. Y bueno, añade ella, hay mecanismos para hacer ver a los gobiernos de estos países que no respetan la libertad religiosa que es importante favorecer una sociedad que defienda a todos y que proteja a las minorías religiosas. Pregunta: ¿por qué son los cristianos los que más sufrimos esta persecución? La persecución es un indicador de la falta de dignidad del ser humano. Puede ser, tal vez, como ha dicho el Papa en diferentes ocasiones, los cristianos sufren estos ataques porque representan la verdadera libertad interior, porque trabajan para la paz, la justicia social y la dignidad humana. Y esto siempre molesta a los poderosos y a aquellos que quieren tener a las personas subyugadas. Bueno, pues que se lo digan al señor Momika, asesinado por islamistas en Suecia, es decir, tuvo que huir de un Irak parcialmente en algunas regiones pues islamizado, para poder continuar con su vida, y encontró la muerte aquí en Europa, que no le protegió ni le defendió. Y bueno, descanse en paz y Dios le tiene en gloria, estamos seguros.
Bueno, pues muchas gracias. Hasta, hasta aquí. Hasta aquí estas noticias y este comentario que hago de las mismas, que voy intercalando. Acordaos, si queréis, de comprar mi libro, no os arrepentiréis. La verdad que, no es por decirlo, pero es un libro que toca temas candentes en la actualidad y lo hace desde hace años, pero con un punto de vista que se ha revelado y realizándose, digamos, con el tiempo, ¿no? El libro de Siria de acero, trigo y humanidad, podéis encargármelo si queréis, yo os lo envío a domicilio a través de un comentario en la sección de comentarios de mis vídeos, me hacéis un comentario y bueno, yo os respondo y os doy mi mail, o directamente aquí pues os doy mi mail ya y me escribís al mail. El mail para escribir es vdevendidos, todo junto, no la letra D, sino vdvendidos@gmail.com, vdvendidos@gmail.com. Pues muchísimas gracias, animaos con el libro si queréis y bueno, y en todo caso pues seguid los vídeos y os animo a darle al like, a suscribiros, a compartir los vídeos, a hacer difusión y a comentar también para, bueno, establecer un diálogo y con objeto de que yo pueda responder, si soy capaz de ello, algunas de las preguntas o dudas o cuestiones que tengáis en mente o que os puedan ir surgiendo. Y bueno, muchas gracias, hasta la próxima, un abrazo, Siria vencerá.